de frecuencia en hematología, después de los linfomas, ¿no? Entonces, mieloma múltiple. El 13% de todas las neoplasias hematológicas, casi el 1% de las neoplasias en general. Entonces, vamos a ver algunos aspectos generales. Y esto dice: los lesiones de células plasmáticas incluyen un amplio espectro evolutivo, ¿no? Iniciando con una fase premaligna, denominada gamapatía monoclonal de significado incierto, que está caracterizada por la aparición de una población clonal de células plasmáticas con secreción de una gamma globulina clonal, que puede evolucionar posteriormente a una fase denominada mieloma múltiple indolente o asintomático, y finalmente al mieloma múltiple sintomático. Entonces, acordémonos, la célula plasmática, ¿qué cosa era la célula plasmática? Un linfocito B maduro que termina una fase de maduración en médula ósea y cuya función es secretar inmunoglobulinas. Al secretar inmunoglobulinas, pues son los famosos anticuerpos que tenemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero no siempre una célula anormal ya de células plasmáticas es considerada un cáncer, ¿no? Entonces, vamos desde una fase premaligna, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, y vamos yendo por etapas, y lo más evolutivo es una leucemia de células plasmáticas. Entonces, como definición, siempre es importante definición: mieloma múltiple es una neoplasia de células, ojo, escuchen, porque en base a la definición, después vemos lo que son diagnósticos y todo eso, ¿no? Entonces, es una neoplasia de células plasmáticas que se caracteriza por presentar una banda monoclonal. Banda monoclonal, infiltración de médula ósea por células plasmáticas clonales y daño de órgano blanco. Entonces, neoplasia de células plasmáticas caracterizada por presentar una banda monoclonal, infiltración de médula ósea por células plasmáticas clonales y daño de órgano blanco. Cuando hablamos de daño de órgano blanco, hablamos de 4 cosas. Una de ellas es hemoglobina, o sea, producir anemia, producir daño renal, producir lesión ósea y provocar hipercalcemia, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, corresponde al 1% de las neoplasias plasmáticas y 13% de las hemopatías malignas. Entonces, la célula mielomatosa es un plasmocito de larga vida, ¿no? Vida bastante tiempo. Estos plasmocitos se derivan de linfocitos B activados, ya los que han sido estimulados por un antígeno, los centros germinativos de los ganglios. Estos linfocitos B, llamados postgerminativos o de memoria, sufren fenómenos repetidos de hipermutación en regiones variables reordenadas de los genes de las inmunoglobulinas, ¿ya? Lo que quiero que entiendan es, no tanto así que se aprendan todo esto, posteriormente efectúan un cambio de recombinación de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Entonces, el mieloma es una enfermedad de acumulación con un bajo índice de proliferación. No son como las leucemias, que tienen alto índice de proliferación, no se reproducen muy rápidamente, ¿no? Y tiene un bajo índice apoptótico, como todas las neoplasias hematológicas, ¿no? O todos los cánceres, ¿no? Tienen una alteración de la apoptosis. Entonces, aquí hay una neoangiogénesis, ¿no? Que estimula y va a ser inmortal a la célula plasmática, y puede haber también sobreexpresión de proteosomas. O sea, el proteosoma es donde se metabolizan las proteínas, ¿no es cierto? Entonces hay una sobreexpresión de eso. ¿Qué cosas nos puede provocar esta célula de mieloma? Dice, la causa es una proliferación progresiva, como todos los casos, no regulada de células plasmáticas, y se van a ir acumulando en médula ósea. No tenemos células plasmáticas en sangre periférica. No hay, ¿no es cierto? No hay células plasmáticas en sangre periférica. Si los encontramos, generalmente los vamos a encontrar cuando hablamos de una leucemia de células plasmáticas. Entonces, estas células secretan inmunoglobulinas, ya hemos dicho, ¿no? Ya pueden ser las más frecuentes, la G y la A, muy raramente ME, o sea, hay casos muy especiales, rarísimos de mieloma de esas inmunoglobulinas. Generalmente es IgG y IgA. La proliferación del mieloma interfiere con la producción normal de células en la médula ósea y resulta por lo general en anemia.
Entonces tenemos una infiltración bastante pronunciada en médula ósea y eso va a provocar, en algunas ocasiones también puede provocar leucopenia y trombocitopenia. Otra característica es que las células del mieloma múltiple secretan ciertas sustancias estimuladoras de osteoclastos, ¿no? E inhibidores de los osteoblastos. Por consecuencia hay una destrucción exagerada del tejido óseo, hay actividad osteoclástica, va resolviendo el hueso y eso hace que se libere calcio y se vaya a la sangre, ¿no? Por eso tenemos hipercalcemia. Y algo así como les decía, las termitas, ¿alguien ha visto termitas comiéndose la madera? ¿Cierto? Entonces el mieloma es algo así, ¿no? Comienza a desgastar hueso y llegas a producir lesiones que se llaman osteolíticas al final, ¿no? Como que hubieran perforado el hueso, ¿no? Estas lesiones, cuando son muy fuertes, pueden provocar fracturas espontáneas de los huesos, ¿no? Algo muy frecuente en las personas con mieloma es que, como afecta bastante vértebras, entonces se producen aplastamiento vertebral por el peso, ¿ya? A veces la expansión de las lesiones del mieloma múltiple puede comprimir lo que se llama médula espinal, producir efectos neurológicos. Acuérdense que las vértebras, entre las vértebras tenemos salida de nervios, ¿no? Entonces, si hay aplastamiento vertebral, a veces tenemos compresión de nervios, ¿ya? Tenemos en este caso una afección en las células que van a producir inmunoglobulinas, que son nuestros anticuerpos. Entonces estos pacientes son considerados como deficientes en defensas, entonces va a haber infecciones recurrentes, ¿no? Entonces hipercalcemia, fracturas patológicas, esos son algunos signos, ¿no? Lesiones óseas osteolíticas es por destrucción del esqueleto, ¿no? Insuficiencia renal, porque a veces estas proteínas anormales, hemos dicho que pueden ser proteínas de cadenas ligeras o las de cadenas pesadas, que son las inmunoglobulinas, y las de cadenas ligeras son las kappa y lambda, cualquiera de las dos. Generalmente estas a veces se acumulan en el riñón y eso es lo que produce daño renal. Anemia, ya hemos visto la anemia porque era por mieloptisis, o sea, por una infiltración de mieloma, que puede provocar una menor destrucción, una menor producción y una mayor destrucción. Infecciones, porque hay globulinas no funcionantes, hay una globulina anormal, el resto son a veces hipoglobulinemias, ¿no? Síntomas neurológicos por la hiperviscosidad, las crioglobulinas, depósitos de amiloides, la hipercalcemia también, o la compresión de médula espinal, ¿no? Hemorragias. Muy rara vez se presentan hemorragias en pacientes con mieloma, pero sí describe la literatura, ¿no? Dice, estudios a efectuar en los pacientes al diagnóstico o con sospecha diagnóstica de mieloma múltiple. Entonces, generalmente estos pacientes, comentaba con algunos alumnos también, que estos pacientes con mieloma tienen varias sintomatologías, ¿no? Lo más frecuente es dolor óseo. Entonces, los huesos más afectados van a ser vértebras, cadera, o sea, costillas, dependiendo de dónde está. Entonces, ese dolor óseo producido por estas actividades osteoclásticas es lo que muchas veces lleva a otras especialidades, ¿no? Entonces, al hematólogo, a mí no me va a llegar por un dolor en la columna, ¿no? De una lumbar, de una dorsal, no me llega, iré porque me duele la espalda y voy a la columna, voy a ir al hematólogo, ¿no? Que antes van a un neurólogo, qué sé yo, a un neurocirujano. De pronto algunos pacientes hacen daño renal de inicio por depósitos de estas paraproteínas y les encuentran, ahora acuérdense que ahora todas las empresas les están obligando a hacer los chequeos anuales, ¿no? Entonces quizás con eso podamos encontrar mielomas a muy temprana fase, ¿no? Los pacientes van a ir al nefrólogo. El nefrólogo va a hacer los estudios, hace los descartes, dice, mira, a mí no me parece que sea este daño renal, que sea solo nefrológico, debe ser por otra cosa. Hacen los exámenes y nos los derivan, ¿no? Entonces, en nuestro medio somos diagnosticadores de mieloma en fase avanzada. Cuando ya hay lesión ósea, si con algunos pacientes hemos visto, o con algunos alumnos hemos visto pacientes en el hospital, han visto todos ya con lesión ósea, ¿no? O sea, columnas aplastadas y todo. Entonces, somos diagnosticadores de enfermedad avanzada. Pocos casos, contados casos tenemos
pacientes que se han diagnosticado en etapa temprana. Y eso ha pasado sobre todo en aquellos que han pasado los controles médicos anuales en sus trabajos, ¿no? Le encontraron a una señora una anemia simple y le dije, ¿sabe qué tiene anemia? Vaya así con el hematólogo. ¿Tiene molestias? No tengo dolor, no tengo nada sintomático, solo que me han encontrado una anemia, quieren saber por qué. Y de pronto dentro de lo que es el estudio de anemias, comenzamos a hacer el estudio de anemias y encontramos unas globulinas elevadas. Cuando van a un chequeo médico, hay exámenes básicos, ¿no? Un hemogramita, un perfil hepático y una creatinina y una glucosa que se les pide. Casi eso es lo básico. Van a la emergencia y pide su glucosa, su creatinina, pruebas hepáticas y un hemograma. Entonces, en los controles médicos también generalmente les piden eso. Entonces ahí salta una globulina elevada, ¿no? Entonces, por tener globulina elevada, comenzamos a hacer las indagaciones y encontramos a una paciente con mieloma en este estadio muy temprano, ¿no? Entonces, pero eso no es lo usual. Lo usual es que encontramos pacientes en estadios muy avanzados. Entonces, los estudios que vamos a enumerar sirven para establecer el diagnóstico, el tipo de gamapatía monoclonal, extensión de la enfermedad, de la masa tumoral, la lesión de órgano blanco y otros que son útiles para establecer el estadio de la enfermedad y los criterios pronósticos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Como siempre, en toda, hacen la historia clínica, el examen clínico y todo el examen físico, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Un hemogramita completo. En este caso, esto ya no es el control médico anual, nada de esas cosas, ¿no? Ya encontramos una sospecha en el paciente, ya sea por dolor, síntomas de anemia. Acuérdense de los pacientes que tienen mieloma, ¿qué síntomas tienen? Todos los síntomas de anemia, ¿no? Cansancio, decaimiento, todas esas cosas, ¿no? Por la hiperviscosidad, como hemos visto, puede tener trastorno sensorio, algunas cosas. Entonces, ya tenemos identificado un paciente con sospecha de mieloma. Entonces, ¿qué le hacemos? Comenzamos a hacer ya exámenes mucho más dirigidos al inicio, ¿no? Si yo tengo unas globulinas elevadas, tengo sospecha de que puede ser un mieloma. Pero la globulina elevada por sí sola no me dice que es mieloma, solo me está avisando que hay un incremento de las globulinas. Y las globulinas es la sumatoria de todas las inmunoglobulinas, la A, la G. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, a veces en el hepatograma o en el perfil hepático, ya tengo la detección de eso y comienzo a desglosar. Entonces, puedo pedir inmunoglobulinas, pido la G, la A, todos. De pronto me salen 2 elevadas, entonces ya no es monoclonal, es policlonal. Entonces, deja de ser mieloma y se acaba mi estudio para mí, ¿no? Salvo tuviera alguna otra cosa especial. Pero si de pronto en las inmunoglobulinas que se solicita me sale IgG elevado, o sea, pico monoclonal, entonces mi sospecha sigue siendo mieloma y prosigo con mis exámenes, ¿no? Vamos a ver entonces, hacemos la velocidad de sedimentación globular, que suele estar alta en esos pacientes, la hemostasia para ver los tiempos de coagulación, estudios de médula ósea, punción, biopsia, citología, inmunohistoquímica. Esto lo pedimos con citometría de flujo, ¿no? Para determinar, sobre todo, pues las plasmáticas son CD38 y CD138 positivos. El inmunofenotipo que les mencionaba acá, ¿no? Para hacer CD38, 138, otros marcadores, citogenéticos, FISH, para hacer estudios moleculares, que no los tenemos en Perú, pero se debe hacer sobre todo de lecciones del 17 y alteraciones del cromosoma 14, ¿no? Entonces, en el área bioquímica, urea, creatinina, porque queremos ver si ese mieloma causó daño renal, está causando daño renal, etc. El azúcar, electrolitos, el hepatograma, que les decía es importante. LDH, antes en una clasificación se necesitaba el LDH, pero en la actualidad el importante es ¿no? La beta 2 microglobulina, porque después me va a permitir estadiar al paciente, ¿no? Calcio sérico iónico, el calcio para ver si tengo hipercalcemia, ¿no? La depuración de creatinina, orina completo y proteinuria en orina 24 horas, ¿no? Hace años se trabajaba con proteinuria de 24 horas para detectar proteína de Ben Jones, ¿no? Que es la de las cadenas ligeras. Entonces, así era, ya proteína de Ben Jones, ya es mieloma. Estoy hablando 25 años atrás, más o menos, ¿no? O 20 años atrás. No teníamos lo que eran cadenas ligeras que recién aparecieron posteriormente, ¿no? ¿Ya? Otros estudios un poquito más, digamos, llenos ya para mieloma, el proteinograma electroforético. Y el proteinograma electroforético nos determina
si tenemos gamapatía monoclonal o tenemos gamapatía policlonal. Entonces, es una banda monoclonal. Acuérdense que en la definición habíamos dicho, ¿no? Banda monoclonal. Entonces, nos ayudamos. La inmunofijación es un método cualitativo para que nos diga si hay banda monoclonal o no hay banda monoclonal. No me cuantifica, es cualitativo, ¿no? Entonces me puede identificar, en cambio me identifica solamente proteínas, inmunoglobulinas pesadas, ¿no? La G, la A, ¿no? Me identifica cadenas ligeras, ¿ya? O sea, me puede decir banda monoclonal IgG kappa o banda monoclonal IgG lambda, o IgA kappa, IgA lambda, ¿no? O lambda, ¿no? Este es el dosaje que les decía de las inmunoglobulinas A, G, M, séricos, proteinómero electrofórico de orina también puedo hacer. De pronto un paciente dice, no, estoy diccionando y mis orinas son espumosas, hace espuma del baño, debe estar botando bastante proteína, y le encontramos albúminas bajas o algunas alteraciones. Entonces podemos hacer también el proteinómero electrofórico sérico de suero, podemos hacerlo también en orina. La inmunofijación en suero también la podemos hacer en orina, ¿ya? Hay que evaluar cadenas ligeras, libres, ¿no? Kappa y lambda. Lo podemos hacer igual en suero y lo podemos hacer también en orina, ¿no? Hay casos muy especiales, como vamos a ver, diferentes tipos de neoplasias de células plasmáticas. Entonces, fíjense, en este dibujo, esta es la banda monoclonal normal, que corresponde a la albúmina, y esta es una banda monoclonal atípica, porque esto debería de ser así. De pronto acá tenemos una banda monoclonal. Entonces eso nos indica biología. Este es un proteinograma electroforético y esta es una inmunofijación en bandas. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Nos identifica la A, la M, ¿no? Y la G, ¿no? Entonces acá tenemos una banda en A con una banda en kappa, ¿no? Entonces, este es un mieloma IgA kappa. Normalmente no debemos tener bandas, ¿no? Entonces tenemos una banda monoclonal en A y en kappa. Puede ser en A, en lambda, puede ser en G kappa, G lambda, entonces puede haber todas las combinaciones, ¿no? ¿Qué otros exámenes vemos? Y habíamos dicho en la definición, ¿no? O sea, que puede haber lesión de órgano blanco, y la lesión de órgano blanco la habíamos repetido. Alteración del calcio, hipercalcemia, producción de anemia, alteración de la creatinina, o sea, aumento de la creatinina, y lesiones líticas. Entonces comienzo a hacer lo que son estudio de imágenes, ¿no es cierto? Radiografías. Antes de esta época se trabajaba con lo que era el survey óseo. Entonces a todos les pedíamos una radiografía de cráneo, radiografía de huesos lácteos, radiografía de pelvis, de costillas, de columna, entonces para identificar células, lesiones líticas, ¿no? Se puede seguir pidiendo, en algunos casos se sigue pidiendo, pero ya de pronto hemos comenzado a estar solicitando resonancia magnética nuclear. Pero ojo, uno dice, de ahora resonancia magnética. Van en toda Arequipa y nadie hace una resonancia magnética de cuerpo entero. Quiero pedir una tomografía de cuerpo entero y de pronto les pido en el hospital una tomografía de cuerpo entero. Dicen, ¿cómo vas a pedir una tomografía de cuerpo entero? Las radiaciones y todo. Entonces, no lo quieren hacer, ¿no? Estos son tomografías de baja intensidad, ¿no? Que están descritas. Lo que sí nos hacen para mieloma y nos los hacen en Lima es el PET-CT, ¿no? El PET-scan, que es también una tomografía con emisión de positrones. Entonces, esas sí nos las hacen de cuerpo entero, ¿no? Es evaluación oncológica para enfermedad mínima residual. Nos los hacen al final. Muy raros casos no los pueden aceptar al inicio, ¿no? Porque a veces al inicio ya tenemos enfermedad evidente y lo que hacemos al final es para ver cómo quedó, ¿ya? Entonces se puede pedir resonancias, tomografías, PET-CT, la densitometría ósea, como que ya se ha ido casi usando. Los pacientes con mieloma no tienen osteoporosis, tienen osteopenia, ¿no? Osteopenia. Entonces a veces tiene osteopenia y algunos colegas que no son de la universidad pueden estar dando calcio, toma calcio, y ellos a veces tienen hipercalcemia, no se puede dar, ¿no? Entonces la velocidad de sedimentación, la viscosidad sérica, ya lo he dicho por inmunoglobulinas.
Estas son las lesiones, fíjense, acá mira, estas lesiones que parecen como un perforado, son las lesiones líticas, ¿no? Este es un caso de un mieloma avanzado. Fíjense acá, mira, casi prácticamente ha destruido todo el hueso, ¿no? Estos pacientes a veces se fracturan, entonces vienen las fracturas patológicas. Una parte de los pacientes diagnosticados con mieloma ha sido por fracturas patológicas, para que se den cuenta que los diagnósticos están muy tardíos, ¿no? Y como a veces no te produce molestias y un paciente dice, pero ¿por qué se aguantó tanto? No, me tomaba mi pastilla para el dolor y con eso me calmaba y seguía, ¿no? Hasta que hizo fractura, ¿no? Hace años, les hablo del 2001, creo que fue, 2001 más o menos, en el hospital del 2 de mayo, había una paciente con sospecha, me entró por anemia, por todas esas cosas, me solo de medicina, se hizo los exámenes, los estudios y tenía sospecha de mieloma. Entonces, al tener sospecha de mieloma pasamos y le hicimos médula ósea. Tocamos médula ósea en esternón y el esternón era algo así, porque uno ingresa con una aguja para hacer el aspirado de médula. Puedes hacer el aspirado de médula en esternón, puedes hacer en espina ilíaca posterior superior, ¿no? En el hip se hace cresta tibial, ¿no? Entonces, cuando uno entra a hueso, pues, es como entrar a una madera, ¿no? Entras y la aguja está firme, ¿no? Está firme. En esta paciente entramos y la aguja se iba a un lado. Entonces yo me acuerdo que era mi asistente, el hematólogo asistente, me decía, no estás en medio, la aguja se está cayendo. Entonces yo había tocado un poquito y ingresé, no quise entrar, no le hice caso, entonces me quedé ahí, porque me había puesto nervioso y le hubiera hecho caso, entramos, nos hubiera entrado mediastino, ¿no? O sea, era un hueso que no había, entonces aspiramos y salió muestra, un mieloma. O sea, al día siguiente cuando fuimos, le encontramos a la señora con unas férulas en las dos piernas. ¿Qué pasó? La cama, siempre las camas de hospitalización se dan cuenta que son altas, ¿no? Son altas. Entonces, ¿qué pasó? La señora estaba echada, se sentó al borde de la cama, los pies colgaban, entonces se resbaló para bajar, ¿no? Cayó con los dos pies y se fracturaron los dos fémures. Cuando vimos las placas, algo así, ¿no? O peor que esto, o sea, era un hueso que estaba muy tomado. Entonces, como les vuelvo a decir, diagnosticadores de enfermedades muy tardías. Y estas imágenes de un PET-CT, fíjense donde hay actividad de neoplasia, ¿no? Generalmente esos, miren, son casi tipo plasmosis. Plasmosis es una enfermedad muy avanzada. ¿Ya? Hacemos estudios moleculares, los conocemos para hacer, pero no es una rutina hacer estudios moleculares, ¿no? ¿Cómo hacen? Ahora ya están haciendo, hay gente que lo puede pagar, paga y se hacen los estudios moleculares. Hay un panel para estudios moleculares. Fíjense la cantidad de ¿cómo se llama?, de rearreglos, alteraciones citogenéticas que puedes hacer. ¿Pedir toditos? No, entonces, generalmente en los paneles te piden 4 o 5 que son los más frecuentes, ¿no? Alteraciones del 14, ¿no? Esto lo hacemos con un bandeo cromosómico que es el cariotipo, ¿no? El cariotipo solamente nos determina y podemos saber con el cariotipo si hay hiperdiploidías, hay hipodiploidías o no. Y esto sí más bien es con Fish, ¿no? Entonces, lo más importante es esto, ¿no? Elección del 17, del 4-14, 11-14, 14-16, que son los más frecuentes, porque nos van a dar también pronóstico. No es usual. Si yo les digo, el 100% de pacientes con mieloma en el seguro, uno que otro tendrá un estudio que se pagó. Son de alto costo, el resto no puedes exigirles. Para nosotros es un poco problemático en decirles, ¿sabe qué? Hágase este examen y esto usted lo tiene que pagar estando en la seguridad social, ¿no? Tal vez en el Ministerio de Salud podría solicitar. Entonces, como ven, nos dan algunas características pronósticas. Los que tienen exceso de cromosomas tienen pronóstico favorable y los que tienen disminución son enfermedades agresivas. Entonces, esto no me cambia el diagnóstico de mieloma, ¿no? El diagnóstico de mieloma ya lo hicimos, ya pues IgG, kappa, IgG, lambda, etc. Esto me determina pronóstico. Puedo saber qué tan malo es su pronóstico, ¿no? Generalmente, estas lesiones, estas alteraciones del 14 son las que se asocian a enfermedades agresivas, ¿no? Hiperdiploidías, ojo, escuchen, hiperdiploidías
y alteraciones del cromosoma 14 denotan enfermedad agresiva. Este es el FISH, ¿no? Cómo van determinando las alteraciones, cómo detectan. En algún momento ya habrá pues, en Perú, ¿no? Pero mientras se puede mandar al extranjero. Y aquí les presento a las células plasmáticas, ¿no? Estas son las células que nos ocasionan mieloma. Entonces, si se fijan, es una célula grande con un núcleo excéntrico, como huevos fritos, ¿no? Entonces, el núcleo excéntrico. Esa es la característica de la célula plasmática. Cuando tienen el núcleo central, a veces, y tienen la cromatina un poquito más laxa, más inmadura, podemos estar hablando de plasmablastos. Entonces, plasmablastos solo lo vamos a encontrar en leucemia de células plasmáticas. Este es un estudio de médula ósea y fíjense en los nidos de células plasmáticas en abundante cantidad. Algunas pueden ser como estas, binucleadas. ¿No? Entonces ahora vamos a ver, ya más o menos hemos visto qué hacemos, qué no hacemos, cuál es la sintomatología, qué hacen las células plasmáticas, y ahora lo que vamos a ver son, como les mencioné, desde la fase premaligna hasta la fase más avanzada, que es leucemia de células plasmáticas. Entonces, no toda la aparición de células plasmáticas clonales ya significa mieloma, no todo, y lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos lo primero, que es gamapatía monoclonal de significado incierto. Es un paciente asintomático, no tiene síntomas, ¿ya? ¿Tiene una gamapatía monoclonal? Sí tiene, le encontramos las globulinas elevadas, le hicimos las inmunoglobulinas, de pronto, vamos a poner el ejemplo, me salió IgG elevada. Pero tiene menos del 10% de células plasmáticas en médula ósea. ¿Ya? Tiene menos del 10%. No hay lesión de órgano blanco, o sea, no hay anemia, no hay hipercalcemia, no hay lesiones líticas, no hay alteración renal. Tiene alteraciones genéticas comunes y puede tener. Puede haber hiperdiploidías, puede haber, o sea, no tiene, lo más importante, células plasmáticas mayor del 10%, y eso vamos a ver en criterios diagnósticos. Y se asocia a una serie de cosas. De pronto, encontré una gamapatía monoclonal, usted tiene sospecha de mieloma, le hicimos los estudios sin gamapatía monoclonal, leo la médula no dice que tiene mayor cantidad de células plasmáticas, entonces usted tiene gamapatía monoclonal. ¿Y qué es eso? ¿Lo trato o no lo trato? O sea, para nosotros es vigilancia, pero eso nos está avisando que puede estar asociada, fíjese, a todo lo que puede estar asociado. O sea, habría que buscarle otras cosas. Pueden ser desde otro tipo de cánceres, linfomas, leucemias celulares, linfoma linfocítico crónico, mielodisplasias, autoinmunes, lupus, ciclodemia, polimiositis, enfermedades hepáticas, o sea, puede estar asociada a muchas otras cosas, ¿no? O sea, alguna manifestación de eso, ¿ya? Entonces, pero no es mieloma. ¿Puede con el tiempo hacer progresión a mieloma? Puede hacer. Tenemos gamapatías monoclonales que los vigilamos años, yo tengo gente que está más de 10 años en vigilancia, ahí quedan como gamapatías monoclonales de significado incierto, no sabe por qué, y no han transformado a mieloma. No es que sí o sí van a transformar, ¿no? Este es lo mismo, ¿no? Siguen asociadas a, fíjense, enfermedades de cadenas pesadas, macroglobulinemias, linfomas linfoplasmocíticos, plasmocitomas. Entonces, pueden haber una serie de patologías asociadas a la gamapatía monoclonal, ¿no? Cuando no le encontramos nada de esto, pasan a vigilancia. De pronto, con esas sospechas, podemos encontrar alguna de estas enfermedades, ¿no? Pero no es mieloma, ¿no? Entonces, viene otra entidad que es mieloma múltiple asintomático latente, ¿no? Mieloma múltiple Smolten, le decían antes, ¿no? Entonces, este es un mieloma, ¿tiene banda monoclonal? Todos tienen banda monoclonal, ¿no? Hemos dicho en la definición, caracterizada por banda monoclonal. Proteína Ben Jones puede tener células plasmáticas clonales en médula ósea del 10 al 100, o sea, tiene más del 10%. Si tiene más del 10%, tiene un criterio para mieloma, ¿no? Menos del 10%, gamapatía monoclonal significativa. Entonces,
ausencia de CRAP, no hay anemia, no hay lesiones líticas, no hay hipercalcemia, no hay nada de eso. Mieloma múltiple asintomático. Esto quiero que tomen atención porque para que sepan diferenciarlo del mieloma múltiple sintomático. De pronto les pregunto características del mieloma múltiple asintomático, sintomático, no sé. Ausencia de eventos que definen un mieloma o amiloidosis, dice el resultado de evaluación esquelética negativo, evaluar la enfermedad ósea, etcétera, no hay lesiones. No hay, acá dice ausencia de CRAP. Pero sí tengo aumento de células. Mieloma múltiple. Antes, ¿cómo cambian los tiempos, ¿no? O sea, el tiempo no es estático, ¿no? El tiempo va cambiando. En las guías, si ustedes revisan guías anteriores de años atrás, estos pacientes no se trataban. Estos pacientes solo se vigilaban. Señor, ¿usted tiene mieloma? Sí, tiene mieloma, pero no tiene anemia. La guía americana de tratamiento decía vigilancia. Que cuando hacían síntomas, se podía empezar a tratar. Con el tiempo ha ido cambiando y estos se deben de tratar también desde el inicio. Entonces, si han leído mieloma un poquito, dice todavía una enfermedad incurable, pero en el mundo hay casos reportados, hay un doctor italiano, Columbo, y hay otros en Estados Unidos y en otras partes del mundo que han reportado casos de mielomas posiblemente curados. Entonces alguien agarró y se dio la molestia a esos pacientes que posiblemente estén curados. ¿Por qué posiblemente estén curados? Tenían una vigilancia de 10 años y no regresaba la enfermedad, ¿no? Y más tarde les voy a mostrar cómo es la historia natural del mieloma, ¿no? Y no regresaban, y como no regresan, tal vez se curó y están a más de 20 años de seguimiento y no regresa mieloma, ¿no? Entonces, todavía están postulando que mieloma que antes se notaba que era incurable, ahora tal vez se pueda curar con las nuevas terapias y todo. Pero alguien dice, vamos a ver qué características tenían estos pacientes. Comienzan a averiguar y las características eran mielomas múltiples de estadios iniciales, algunos asintomáticos, que hayan sido quimiosensibles. ¿Qué significa quimiosensible? Que le han dado quimioterapia, sensible, ha hecho respuesta rápida y han sido sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo. Sí, esas características. Entonces, ahora dice, debemos de identificar mieloma, tratarlos tempranamente, someterlos a trasplante y vigilar. Entonces podemos tal vez curar mielomas, ¿no? Entonces están viendo. Pero todavía en literatura dice sigue siendo una enfermedad incurable. Y después tenemos lo que se llama mieloma múltiple sintomático. Mieloma múltiple sintomático. Que es lo mismo que el asintomático, que es el smoldering, con la diferencia de que estos sí tienen CRAP positivo. No necesariamente tienen que tener todo. Para el diagnóstico de mieloma, infiltración de células plasmáticas en médula ósea más del 10% o biopsia por plasmo de un plasmocitoma, ¿no? O sea, más uno o más de los signos CRAP. O sea, no es que los 4. O sea, yo tengo, digamos, células plasmáticas 15% y tengo anemia, ya llego a mi diagnóstico de mieloma, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre mieloma. Entonces hemos visto, gamopatía monoclonal significado incierto, que tiene células anormales, que tiene menos del 10% de células anormales, no tiene alteración CRAP. El mieloma múltiple sintomático sí tiene células plasmáticas más del 10%, no tiene CRAP. El mieloma múltiple sintomático tiene más del 10% y tiene CRAP. ¿Ya? Entonces, está claro, yo creo que nadie se va a equivocar en eso. Tienen anemia, células clonales solo en biopsia de médula pueden estar hasta más del 60%, pero a nosotros nos piden solamente más del 10%, el Grupo Internacional de Trabajo de Mieloma. ¿Ya? La proteína monoclonal puede estar presente siempre, porque hemos dicho, se caracteriza por una banda monoclonal, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es mieloma múltiple sintomático. Pero hay otras formas de neoplasias de células plasmáticas. En medicina nada es absoluto, ¿no? Siempre hay así cositas medias raras. Entonces, vamos a ver algunas. Mieloma múltiple no secretor. ¿Quién no ha caído con un no secretor?
lo incluyo, ¿no? Entonces, de pronto viene un paciente, ¿ya? Primero revisemos. ¿Tiene células clonales más del 10% o plasmocitoma óseo extramedular? ¿Ya? Eso es demostrado por biopsia. Pues ya tenemos la primera característica: calcio, puede estar alto, puede haber insuficiencia renal, o sea, tiene CRAF positivo. Ya no está tiene CRAF positivo. Pero de pronto no hay presencia de proteína monoclonal. O sea, es todo lo de mieloma, solo que es sin proteínas monoclonales. ¿Y dónde entramos en el error? En la evaluación. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? A veces nos vamos a las globulinas, tenemos globulinas elevadas, de ahí empieza nuestro estudio para mieloma, ¿no? De pronto un paciente llegó, dolor óseo, ¿no? Lo mandan, ¿verdad? Tenía anemia, dolor óseo, hazte las imágenes, todo el estudio. Lo primero que llega, las inmunoglobulinas, las cadenas ligeras, normales. Inmunoglobulina normal, cadenas ligeras, normal. ¿Qué haces? ¿Sabe qué? Así a lo jurado, mire, ¿sabe qué? Este paciente no tiene gamapatía monoclonal. No tiene. Lo más probable que nosotros decimos es: este paciente no es mieloma. Más tarde llegan las imágenes y encuentran lesiones líticas, ¿no? Encuentran lesiones líticas, tiene anemia, tiene un poco de daño renal, pero no tiene gamapatía. Entonces, ya, pasamos a la siguiente etapa, que es estudios de médula ósea, ¿no? Para demostrar si hay o no hay ese tipo de células. Hacemos el estudio y sí encontramos, ¿no? Entonces, sin presencia, o sea, alguien que pueda hacer la primera evaluación como médico, no hay mieloma y lo podemos derivar, ¿no? Hay muchas otras patologías que causan lesiones líticas, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda una más? Hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Algunas veces enfermedad de Gaucher podría causar lesiones en, ¿cómo se llama?, en hueso, que puedan simular esto, ¿no? Gaucher es un defecto enzimático a nivel de mitocondria, que es la deficiencia de glucocerebrosidasa, ¿no? Entonces, fíjense, es un mieloma múltiple de presentación no usual, ¿ya? No. Tiene células clonales. Lo que no tiene es presencia de proteína monoclonal. O sea, estas células clonales no producen lo que normalmente deberían producir, las inmunoglobulinas, ¿no? ¿Ya? Okay. Después tenemos lo que se llama plasmocitomas óseos solitarios. Eso había un poco de confusión. El plasmocitoma óseo solitario, tengo un tumor, su nombre dice, ¿no?, óseo, tiene que estar en hueso. O sea, de pronto este es mi húmero y tengo acá un tumor, dependiendo de hueso. Hacen los estudios, todo, si es un tumor de hueso. Hacen biopsia y encuentran células plasmáticas en esa tumoración. Hago el estudio de extensión, hago médula, estudios para ver si tiene banda monoclonal y todo es negativo, ¿no? No hay nada, solamente es un tumor de células plasmáticas. Plasmocitoma óseo solitario. Entonces, biopsia médula sin evidencia de células plasmáticas, ausencias, no tiene gamapatía monoclonal, nada, ¿no? Estos pacientes podrían tener la chance de curación. Tienen, no podrían, sino tienen la chance de curación con radioterapia. Su tratamiento es radioterapia localizada y tal vez ahí queda, ¿no? Hay que vigilarlos porque pueden evolucionar también a mieloma múltiple. Entonces, siempre encontramos un plasmocitoma óseo. En la definición decía plasmocitoma por biopsia o infiltración de médula ósea más del 10%. Si yo tuviera un plasmocitoma, encontré un plasmocitoma, y le hago estudios de médula ósea y encuentro pues en médula ósea también algunas células plasmáticas, tengo banda monoclonal, tengo anemia, todo, tengo criterios para decir que es mieloma, ¿no es cierto? Porque es plasmocitoma por biopsia o médula ósea infiltrada por células plasmáticas. Cualquiera de los dos, más un CRAF, diagnóstico de mieloma. Pero si no tiene nada, se queda como solitario. También tenemos plasmocitomas extraóseos o extramedulares. O sea, lo más raro que vemos es un tumor en pulmón, lo ve un neumólogo, tumoración pulmonar, piensa que es un cáncer de pulmón, cuando hacen biopsia es un plasmocitoma, una infiltración de células plasmáticas. O
Se hace el estudio correspondiente y no tiene lesiones. Plasmocitoma extramedular. ¿Ya? No hay lesión de órganos blancos, no hay banda monoclonal, ¿no? Pero estos pacientes se hacen seguimiento. Entonces, cirugía, radioterapia en la zona y se puede curar esa enfermedad, ¿no? Entonces, es una lesión extraósea por infiltración de células plasmáticas. Dice en orina ausentes, ¿no? Gamapatía monoclonal, la biopsia médula sin evidencia de células plasmáticas clonales, ausencia de lesión de órganos blancos, ¿ya? Se le localiza en tracto respiratorio superior, senos paranasales, laringes, puede aparecer en varias partes. Entonces, algunas cosas han pasado y no sé qué es, pero nosotros a veces vemos épocas pre-COVID y épocas post-COVID. Algunos de ustedes van a ver. Nosotros veíamos mucho mieloma múltiple clásico de Lima y todo. De pronto ahora estamos viendo mielomas múltiples con bastante plasmocitoma, inusual, o sea, algo que durante años no veo. La literatura te menciona, ¿no? Pero no es usual. De pronto ahora 1, 2, 3, 4, 5 mielomas con plasmocitomas. Entonces, con tumores. Y aquí, por ejemplo, sistema nervioso. Tengo una paciente que ahora está recibiendo tratamiento, ¿no? Está haciendo sus, no sé si alguien de ustedes lo va a ver, ya no tiene nada, pero hizo una tumoración en cerebro, lo vieron los neurólogos, pasaban neurocirugía y determinaron meningioma. ¿Ya? Es un meningioma, un tumor benigno del sistema nervioso. Como tenía anemia y todo, se hacen los estudios y se diagnostica un mieloma. Entonces, mieloma con meningioma, ¿puede coexistir? Puede coexistir. Hemos tenido casos de linfoma con meningiomas, ¿no? Entonces, meningioma que no tenía tiempo y el linfoma que apareció reciente, entonces pensábamos que era un meningioma. Así lo diagnosticaron, así lo tenían como meningioma. Entonces, ¿qué pasó? Esta paciente recibió un ciclo de quimio, 2 ciclos de quimio, 3 ciclos de quimio y de pronto hace progresión de enfermedad. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por progresión de enfermedad le comienza a salir otro tumor acá, ya afuera, porque el otro era interno, ¿no? Le comienza a salir uno afuera y me dice, me está creciendo este. Entonces, algo no está bien, ¿no? A 3 ciclos hizo progresión, hacemos tomografías y se encuentran múltiples imágenes, algunas ya no se comportan como meningiomas porque han destrozado la capa de la bóveda craneal, ¿no es cierto? Ha perforado y lesión para afuera y lesión para adentro, en 2 sitios. Entonces no eran meningiomas, eran plasmocitoma. Tantas cosas que no habíamos visto en décadas, después las comenzamos a ver. Aparecieron otros mielomas, entonces, no sé, si algunos de sus docentes, alguien no tenga otra especialidad, cuando roten ahora que están haciendo clínicos, van a comenzar a rotar por todas las especialidades, pregunten si hay enfermedades, si el comportamiento de las enfermedades ha cambiado en épocas pre-COVID y post-COVID. Al menos en algunas patologías hematológicas se está observando comportamientos anormales, más agresivos. O sea, nunca hemos visto digamos, un linfoma que sea tan agresivo así. Lo hemos visto un montón de veces, pero no podemos científicamente demostrarlo, ¿no? Pero es posible que haya esos cambios, ¿ya? Entonces, plasmocitomas extraóseos o extramedulares. Y por último, en neoplasias de células plasmáticas, por último tenemos leucemia de células plasmáticas, ¿no? Que es lo más agresivo en neoplasias de células plasmáticas. Es una rara y agresiva forma de presentación, ¿no? Puede ser primaria, porque algunos debutan ya con leucemia de células plasmáticas, ¿no? Se comporta como una leucemia aguda y al final son leucemias de células plasmáticas. O pueden ser secundarias, que es una evolución de un mieloma múltiple que ha seguido su curso y ha evolucionado hacia una leucemia. Se caracteriza por el aumento de células plasmáticas clonales en sangre periférica. ¿Qué les había dicho al inicio? Que la célula plasmática no va a sangre periférica. Si lo encontramos en sangre periférica, algo malo está, ¿no? Entonces, esta es la cantidad, mayor de 2000 por microlitro o 20% del recuento leucocitario, ¿no? ¿Se acordaban de nuestra fórmula? ¿Te acuerdas de la fórmula de leucocitos? ¿Cómo era? ¿Normal? Segmentados, monocitos
Perdón, segmentados, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, ¿cierto? Entonces no tenemos, si tengo más del 20% de mi fórmula, entonces también puedo considerar. Las alteraciones proteicas, infiltración plasmática de médula ósea, lesiones osteolíticas y otras difusiones de órganos blancos son las habituales del mieloma múltiple sintomático, pero presentan con mayor frecuencia pancitopenia, hepatomegalia, esplenomegalia y plasmocitomas. Porque es una infiltración de células plasmáticas a todo dar, ¿no? Es una leucemia. Su tratamiento debe ser agresivo, dado su grave pronóstico, fallece estos pacientes, ¿no? En resumen, gamapatía monoclonal es significado incierto, mieloma múltiple asintomático, smoldering o indolente, y mieloma múltiple sintomático. Menos del 10% de células plasmáticas, estos dos más del 10% de células plasmáticas. No tienen daño de órgano blanco los dos primeros, el mieloma múltiple asintomático, y el mieloma múltiple sí tiene daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, para repetir su famoso CRAB, calcio elevado, daño renal, anemia y lesiones en hueso, ¿no? Lesiones óseas. Una vez que ya llegamos a un diagnóstico de mieloma, comenzamos a hacer el estadio, ¿no? ¿Qué tan avanzado? El familiar les pregunta, doctor, ¿en qué fase está? ¿Está muy avanzado? ¿Está inicial? Estos eran unos criterios de Dulles Salmo antiguos para clasificar el mieloma en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Estadio 1, hemoglobinas mayor de 10, calcio normal o 12 miligramos por decilitro, lesiones. Esto está mal, acá no hay lesiones, acá debería ser no lesiones óseas, ¿no? Esto no corresponde acá. Y después tenemos en este otro, el estadio 3, donde sí tenemos las lesiones óseas avanzadas, ¿no? Entonces, si yo tengo lesiones óseas avanzadas, ya automáticamente pasaba a estadio 3, ¿no? Si tengo anemia, entonces ya pasaba también a estadio 3. Y todo lo que no entraba en 1 y 3, lo metíamos a 2. ¿Ya? Entonces, casi ya no lo usamos esto. Se los he traído solamente para mostrárselos cómo antes se clasifica. Y esto todavía seguimos usando. Le ponemos un sufijo A si la función renal está normal o la creatinina está menor de 2. Pero si el paciente con mieloma debuta con creatinina mayor de 2, le ponemos un sufijo B. Y ahorita vamos a ver lo que es esta aquí. Estos son grados de afectación ósea. Grado 0, radiología normal. Grado 1, osteoporosis, osteopenia, acá osteopenia. Así lo tengo. Grado 2, 4 regiones con lesiones óseas tomadas. Grado 3, 4 regiones con lesiones óseas o fractura patológica. Pero lo que quiero que aprenda es esto, porque esto es lo que se usa en la actualidad, ¿no? Lo otro se los estoy mostrando de cómo se trabajaba y todo, pero esto es lo que se van a otro país, entonces trabajamos con esto. Entonces, este es el Grupo Internacional de Trabajo Mieloma, y el estadio es 1, 2, 3, o el ISS, que es el índice de pronóstico, ¿ya? Y acá solamente tenemos dos cosas para tomar, albúmina y beta-2 microglobulina. Y les decía a algunos chicos en clase, acuérdense del 3.5, ¿no es cierto? Y del 5.5. 3.5, beta-2 microglobulina menor de 3.5, albúmina mayor de 3.5. Me voy al estadio 3 y solo tengo beta-2 microglobulina, acá ya no interviene albúmina, beta-2 microglobulina mayor de 5.5. Todo lo que no está entre 3 y 1, 2. ¿Ya? El 3.5 y el 5.5. ¿Esto qué me da? El pronóstico, ¿no? Fíjense, un estadio 1, 62 meses en promedio, algunos menos, otros más. Estadio 2, 44 meses, estadio 3, 29 meses. Estamos hablando un año y un año y medio, o sea, la otra, con el otro estadio se decían 2 años, ¿no? 2 años de promedio de vida, entonces, es bien complicado. Y si les cuento lo que pasaba antes, más de una década atrás, no teníamos pacientes con mieloma, y en el mundo no tenían pacientes con mieloma de muy larga data, ¿no? O sea, que vivían mucho tiempo. Entre el 5.º año y el 7.º año los pacientes se nos ponían mal, así por regla. Ya lo tenemos, el señor Juan ya está 5 años y se ponían mal, ya falleció. Alguien que teníamos a 7 años, 8 años ya pasaba. Con el advenimiento de nuevos tratamientos comenzaron a subir, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global comenzó a subir. Es más, no es mucho, será unos, antes de la pandemia, unos 3 años más, o sea, estamos hablando de unos 7, 8 años, la señora que más
tiempo con mieloma, era una señora que tenía 12 años con mieloma, era un logro, ¿no? 12, nunca habíamos visto, ¿cómo se llama? Mirábamos, 12 años. Sus hijos, que vivían en Estados Unidos, se la llevaron a Estados Unidos, bueno, sí se la llevaron. Entonces alguien dijo, sí, lo vamos a hacer ver acá en Estados Unidos. Entonces, lo hicieron ver y me dice, tiene mieloma múltiple, 12 años. Entonces, de pronto hay una llamada de Estados Unidos que si contesta o no contesta, era el hijo de la señora. Entonces me llamó y me dijo, doctor, ¿qué iba a decir? Usted la está tratando en Perú, a mi mamá, sí, porque es paciente del seguro, ¿no? Y yo decía, algo pasó, se puso mal, ¿qué será? Entonces me contó, estamos acá y el médico de aquí está preguntando qué cosa ha recibido de tratamiento, porque igual también se admiraba que tenía 12 años de tratamiento. O sea, estamos hablando más o menos 8 casi a 10 años atrás, ¿no? Entonces no vivían mucho los pacientes con mieloma, excepto esos que les dije que se reportaron casos, ¿no? Entonces ese era el promedio. Entonces el promedio, ¿ya? Es idiosincrático, esa es la respuesta de cada persona, ¿no? Y esto también nos ayuda en lo que es estadificación, o sea, nos gustaría usar este riesgo, ¿no? Pero no lo hacemos, pero en otros países sí lo usan. Entonces, riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo estándar, y en riesgo alto hemos dicho detección del 17 y alteraciones del cromosoma 14. En leucemias también 14 es malo, ¿no? 14. ¿Ya? Todos los demás, del 11, del 6, detección del 13, el riesgo intermedio. Entonces, estos riesgos también dan un pronóstico parecido al del ISS, ¿no? Vamos a terminar así, breve, porque ya estamos viendo el tiempo. Dice, criterios claves para la individualización del tratamiento. Cuando ya identificamos un paciente con mieloma, generalmente nosotros hacemos dos cosas, y en el mundo se hace, no es que nosotros, en el mundo se hace dos cosas. Se clasifica el paciente candidato a trasplante de médula ósea, no candidato a trasplante. De pronto alguien comienza a leer cosas nuevas y va a encontrar que en países del primer mundo trasplante ya lo están relegando. ¿Por qué? Porque las nuevas terapias tienen a veces mayor sobrevida, ¿no? Entonces, acá someterlo a trasplantes y va a sobrevivir. Entonces, a futuro, dice, médula ósea para mieloma ya va a quedar obsoleto y comenzamos a tratar con una terapia. En los países nuestros todavía sigue siendo una alternativa, ¿no? Entonces, tenemos que ver, para hacer tratamiento tenemos que planificar, individualizar. Lo bueno de mieloma es que tú puedes escoger un esquema, tenemos varios esquemas para hacer tratamiento. No solo como en leucemias estamos parametrados en una inducción, consolidación, mantenimiento, y las drogas aquí en Estados Unidos o en Alemania, donde se ha creado el protocolo del TECLEMA, que es el pilar para todos los tratamientos en el mundo, casi son las mismas drogas, ¿no? Entonces, en mieloma nos permite utilizar diferentes. ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos que ver la citogenética, la etapa de la enfermedad es un estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio muy avanzado. Tengo que ver la edad del paciente, ¿no? Les dije, candidatos a trasplante, no candidatos a trasplante. Entonces, en el mundo se diseñó hace años, 55 años, después se subió a 65. Y ahorita hay centros que trasplantan 70 y hay casos reportados que trasplantan un poco más. A más edad, mayor mortalidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, están con 65 en el promedio casi todos los países ya, y subiendo a 70, ¿no? Entonces, también tengo que ver las comorbilidades del paciente, ¿no? Cuando tengo que hacer tratamiento. Es cardiópata, tiene alguna otra enfermedad, diabético, etcétera, etcétera, ¿no? Las preferencias que tiene el paciente. Y esto se vio bastante en pandemia, ¿no? En pandemia, en mieloma tenemos medicamentos para tratamiento orales, todos son orales, así para salir. Y hay medicamentos que son de uso hospitalario. Entonces, en pandemia saltaron a la mano, ¿no? Isazolin, que es unas tabletas, que cada tableta costaba 9.000 soles, 3 tabletas al mes son 27.000 soles en tratamiento asociado a la lenalidomida, que cuesta 21.000. Entonces estamos hablando de más de casi 60.000 soles en tratamiento por mes de uno de estos tratamientos. Entonces el paciente dice, no, yo no quiero ir al hospital porque el hospital está contaminado con el COVID, etcétera, etcétera, y se prefería, pues, ¿se lo puedo comprar? Sí, se lo compramos. Y yo digo, dentro de mí no puedo comprar eso, ¿no? Pero hay un paciente que sí se lo compra en época de pandemia. Entonces hacemos una planificación, ¿no? Tenemos que ver la edad, ¿no? ¿Es una edad avanzada o es una edad joven? Cuanto más joven el paciente con mieloma, más agresiva la enfermedad. O sea, no es que le dio joven y tiene más chance, no, se vuelve más agresiva. Una buena parte de los pacientes con mieloma
jóvenes se mueren, ¿no? Entonces veo también ahí edad. Veo algunas combinaciones, esto lo vamos a ir pasando porque esto está en base a citogenética, pero de ahí al paciente lo vemos, es un paciente apto o es un paciente frágil, ¿no? Fit o no fit, entonces eso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso yo también voy y doy la terapia, ¿no? Consideraciones, los pacientes aptos, jóvenes, para el trasplante de médula ósea se considera régimen triple, le doy 3 medicamentos. En la actualidad están proponiendo los esquemas cuádruples, de 4 medicamentos. Si yo le doy un esquema cuádruple a un paciente viejito, lo voy a tronar con la quimioterapia, ¿no? Entonces es importante minimizar el riesgo de mortalidad en los pacientes frágiles, ¿no? O sea, ese paciente frágil, si está en estadio avanzado, ¿tengo intención de curación? No, ¿no es cierto? Entonces hay que minimizar el riesgo de mortalidad, disminuir el riesgo de hospitalizaciones y posibilidad de requerir servicios de apoyo, ¿no? Entonces fíjense cómo me permite ver algunos pacientes con comorbilidades. Muchos tienen otras enfermedades malignas adicionales, daños renales, diabetes, hipertensión, hígado. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque uno de los pilares del tratamiento de mieloma es los corticoides. Tengo un paciente con diabetes, a veces a veces hay hipertensos que no toleran, porque hay medicina que necesita hidratación, ¿no? Bastante hidratación, líquido sobre líquido, entonces es bien complicado, ¿no? Fíjense, en pacientes diabéticos el uso de corticoides puede alterar los niveles de glucosa. En pacientes con riesgos de ansiedad, depresión, otros trastornos mentales, el uso de corticoides podría tener efectos neurocognitivos, ¿no? Acuérdense que los corticoides te alteran, ¿no? Si un paciente que tiene trastornos de depresión, ansiedad, todo podría haber. Un paciente cardíaco, se recomienda realización de exámenes cardíacos antes de comenzar. A todos les hacemos, pero no hacemos cardiosomía porque tiene afección cardíaca. Y hay otros medicamentos en leucemias, en linfomas, por ejemplo, los antraciclínicos, doxorubicina, donorubicina, son cardiotóxicos, ¿no? Entonces, igualito acá también tenemos que chequear esto, ¿no? Corticoides con precaución. Los IMID se quieren tromboprofilaxis, talidomida, lenalidomida, pomalidomida, todos esos pueden producir coágulos, ¿no? Pacientes que ya tienen neuropatías, ortesomida, talidomida y otros, lenalidomida y esas cosas, pomalidomida, tienen efectos neurológicos secundarios. Entonces podemos empeorar, ¿no? Entonces hacemos neuropatía periférica. Algunas veces tenemos daño renal, entonces con daño renal hay que modificar dosis. Hay drogas que no necesitan modificación. Bortezomib, por ejemplo, es un buen medicamento para empezar en pacientes renales, ¿no? Enfermedad ósea se recomienda el uso prolongado de bifosfonatos y terapia basada en bortezomib preferentemente, ¿no? Entonces, el bifosfonato que más usamos es ácido solendrol, nosotros. Y esto, para terminar, mira, esto es la historia natural de mieloma. Entonces, puedo ir, como hemos visto, desde una gamapatía monoclonal de significado incierto o un mieloma smoldering que va al inicio, a un mieloma activo, sintomático. Damos tratamiento. El objetivo del tratamiento, ¿qué es? Bajar las paraproteínas, lograr controlar las células plasmáticas, todo. Llego a hacer una remisión completa. Hay 3 respuestas en un paciente con tratamiento de mieloma, ¿no? O hago una respuesta completa. Si hago una respuesta completa, ¿qué hago? Si es joven, lo mando a trasplante. Nosotros lo hemos dicho, ¿no? En nuestro medio. Si es mayor, no puede ir a trasplante. Entonces, acá hay una fase de meseta. En esta fase de meseta, yo puedo usar un medicamento como un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento en el paciente, ¿ya? Doy un mantenimiento. En algún momento, mieloma regresa. Mieloma es implante. Entonces, hace recaída, damos tratamiento, otra vez logra. Hace recaída hasta que el paciente ya no me responde a tratamiento. Entonces, a la vez damos una quimio, damos otro esquema. Cada vez que damos otro esquema de quimioterapia, otro esquema de quimio. Cuando ya no me responde el paciente, ya pues comenzamos a hablar con ellos, ¿no? A la vista se vuelve a refractar. La otra respuesta, esto es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y eso es lo que suele ocurrir. La otra es que estamos acá con un pico monoclonal, le doy tratamiento y me hacen remisiones parciales. Clínicamente mejoran el paciente, no me siento mejor, pero a veces los exámenes de laboratorio sigue teniendo paraproteína, está estable, trabaja en lo que sea.
estos pacientes están continuamente en tratamiento. En muy raros casos, pico monoclonal, das tratamiento, no responde al tratamiento, su pronóstico malo, ¿no? Entonces, lo que queremos con los pacientes, generalmente, es esto. Esta es la historia natural de la enfermedad. Muchas gracias, chicos.